Qué hermoso es presentarse delante del Señor a mitad de semana, ¿cierto? Venimos con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestras peticiones, pero también con nuestros actos de gratitud. Y es hermoso que a mitad de semana los hijos de Dios se reúnan para hacer un alto en nuestras ocupaciones y dedicar unos minutos para la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes un poema de Gabriela Mistral. Por supuesto, yo no sé declamar, solamente se los voy a leer, acerca del Calvario. Me llamó mucho la atención algunas partes de este poema que va a ser el capítulo que vamos a estudiar en esta noche. Dice así: en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado a solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas las dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña, y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Una reflexión que nos invita a pensar en este momento. El capítulo 78 del Deseo de todas las gentes, titulado El Calvario, lo narran, lo comentan, lo cuentan los cuatro evangelistas. Quise quedarme con Mateo porque tiene algunos elementos importantes que serían buenos considerar y compartir esta noche. En este capítulo, hermanos, amigos, se describen las últimas horas de Jesús en la cruz, su sufrimiento físico y espiritual, su entrega, sus palabras finales y su muerte redentora. Algunos comentan que este capítulo es el clímax, o este evento del Calvario es el clímax del plan de salvación desde una perspectiva del gran conflicto entre el bien y el mal. Un poeta escribió: toda la historia del mundo se parte en dos, antes y después de una cruz. En Jerusalén, en una colina llamada Gólgota, el Hijo de Dios fue levantado entre el cielo y la tierra. Pero hay algo que llamó mi atención. Es allí, en ese lugar, en ese momento, donde el universo contempló el mayor misterio, el Creador muriendo por sus criaturas. No vamos a estudiar solo el hecho histórico, sino les invito esta noche a encontrarnos con el corazón mismo del Evangelio. El Calvario ha sido considerado no un símbolo religioso, como podría tomarse para muchas más denominaciones. El Calvario no es un símbolo religioso. Es, amigos, hermanos, es la evidencia suprema de que Dios te ama hasta lo sumo. Y voy a repetir esto. No es un símbolo religioso, no es colgarlo, no es venerarlo, no es presumir
un símbolo religioso, pero sí es la evidencia suprema de que Dios nos ama hasta lo sumo. Hay algo que el capítulo 27 de San Mateo, si ustedes hacen un recorrido desde el versículo 31 hasta el versículo 51 de San Mateo 27, van a encontrar una secuencia de eventos que concluyen con esta verdad que recién he mencionado. La cruz como el centro del gran conflicto. Otro de los temas que resalta este capítulo, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La inspiración presenta el Calvario como el escenario culminante del conflicto entre Cristo y Satanás. Me llama la atención que cuando Jesús se presenta a sus atemorizados discípulos en aquella gran comisión que nosotros conocemos en San Mateo 28, 16 al 22, Jesús les dice: toda autoridad, ¿recuerdan el texto? Toda autoridad me es dada en el cielo y ¿en dónde? Y en la tierra. Y hay varios comentarios que se inclinan a esto. ¿Recuerdan ustedes quién entregó el poder de este mundo al enemigo? ¿Recuerdan ustedes quién perdió el poder que Dios le había dado a Adán? El enemigo se apropió de ese poder. Y es en la cruz del Calvario donde Jesús recupera el poder. Y por eso William Barclay dice que cuando Jesús se presenta a sus discípulos diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, les está diciendo: he recuperado el poder que Adán perdió en el Edén. Lo he recuperado. Y en esa inercia de la gran comisión, Jesús les dice: ahora con el poder que he recuperado, yo los voy a enviar nuevamente. Qué maravillosa expresión. Por eso en el Calvario es el escenario culminante del conflicto entre Cristo y Satanás. Jesús no solo está muriendo por los pecados del mundo, sino está demostrando en esa cruz el carácter de Dios frente al universo. Está revelando y demostrando el carácter de Dios frente al universo. Una de las declaraciones que está en la página 736 del Desierto de las Gentes, que incumbe al capítulo 78, dice: el carácter de Satanás fue claramente revelado. Mientras contemplaban el Calvario, se convencieron de que el que había sido expulsado del cielo no era el Redentor del mundo. Fue la expresión máxima para desenmascarar al enemigo. Otra de las lecciones aprendidas en este capítulo y que está en San Mateo 27 nos habla de una triple dimensión. Número 1, y les voy a invitar a buscar en sus Biblias el primer texto, Isaías 53, 5. Nos habla de la sustitución. Isaías nos menciona el texto bastante conocido, o el salmo del Cristo sufriente o doliente, como usted lo haya aprendido. El salmo Isaías 53, 5. Dice lo siguiente, lean conmigo por favor: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, en el Calvario hay una dimensión de sustitución. Cristo muere en lugar del pecador. Si quisiéramos tomarlo como un vislumbre del Calvario, como una lección de la cruz, esta sería una buena lección. El Calvario me enseñó que Cristo muere en lugar del pecador. Pero también hay una segunda dimensión del Calvario, que es la dimensión de la expiación.
Busquen Hebreos, por favor, capítulo 9, versículo 22. Hebreos, capítulo 9, versos 22. Dice el texto, y casi, Hebreos 9, 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es la dimensión de la expiación. En el Calvario, su sangre satisface la justicia divina. No hay ningún otro tipo de sangre que el cielo pueda aceptar para dar la vida o para salvar al ser humano. Solamente es acepta la sangre de un cordero inocente, y como Pablo en Hebreos lo menciona, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero una tercera dimensión del Calvario está en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en los versos 18 y 19. Les invito a buscar segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice al texto, y todo esto, ¿me están siguiendo? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tres dimensiones del Calvario: sustitución, expiación y reconciliación. Decía toda la gente, dice, por sus heridas fuimos nosotros curados. ¿Qué con respecto al dolor del pecado y la separación de Dios? Por eso les mencioné al principio que sería bueno tomar el capítulo 27 de San Mateo, del versículo 31 al 51, y vayan viendo como una línea de tiempo de todos los sucesos y eventos que se van realizando o desencadenando mientras está Jesús en la cruz del Calvario. Hay una serie de eventos que se van desencadenando. Uno de los momentos más profundos en el Calvario es cuando Jesús clama. Ustedes recuerdan Mateo 27, 46. Esa declaración maravillosa, Elí, Elí, ¿qué cosa? Lama sabactani, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se interpreta en varias ocasiones este clamor no solamente como una angustia física, sino como la experiencia real de la segunda muerte. Escuché a alguien decir, si un pecador, bueno, hay una declaración, le exhorta a la gente y lo hace el comentario bíblico adventista también, no está en el capítulo 78, pero dice que al pie de la cruz el pecador encuentra el lugar más elevado. Al pie de la cruz el pecador encuentra el lugar más elevado. Porque el día que el pecador comprenda ese grito de Cristo Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Los especialistas dicen que era un clamor porque estaba experimentando la segunda muerte. Y viene a mi mente una ilustración bastante clara, bíblica, del santuario terrenal. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento se narra que había cierto tipo de ofrendas donde el pecador llegaba y ofrecía la ofrenda por sus pecados. Y era el pecador que tenía que extender la mano, tomar el cuchillo y matar a la víctima. El mensaje era claro. El mensaje era apropiado.
El mensaje del santuario terrenal era que el pecador, al matar a su propia víctima, él hiciera conciencia y pensar que tenía que dejar de pecar, porque cada vez que pecaba estaba provocando la muerte de un inocente. Ese era el mensaje del santuario terrenal. Que la persona, al tomar el cuchillo y degollar a la víctima, reflexionara y dijera: yo no puedo seguir pecando, porque cada vez que peco provoco la muerte de un inocente. Y en el grito de Jesús está experimentando lo mismo. Por eso se dice que es al pie de la cruz donde el pecador encuentra el nivel más elevado. Cuando reconozco que con el pecado no se juega. Cuando reconozco que el pecado provocó la muerte del Hijo de Dios. Cuando reconozco que mis acciones tienen que cambiar. Y no es a golpe de reglamentos, es metiéndose en las Escrituras y mirando. Por eso dice la sierva del Señor en este mismo libro: sería bueno. ¿Recuerdan esa cita? Sería bueno que cada uno de nosotros dedicase una hora diaria a la reflexión, a la contemplación de la vida de Cristo, especialmente, ¿qué cosa? De las escenas finales. Sí, de estas. En este capítulo se nos dice que ahí está Jesús experimentando la segunda muerte. Jesús siente la separación eterna de su Padre, el castigo total por el pecado, aunque Él no pecó. Esta separación, hermanos, amigos, esta separación es lo que más le causó dolor, más que la misma cruz. Cristo eligió no ver más allá de la tumba. Decidió confiar en el amor de su Padre. En esa espantosa, dice la inspiración, en esa espantosa hora, no confió en las evidencias anteriores de la aceptación de su Padre. Por fe se aferró a Él. Hace algunos años, en este capítulo están las famosas 7 palabras que nosotros conocemos. Y las hemos predicado hasta en semana de oración, porque es un título, una declaración por día. Y hace muchos años encontré esto que lo inserté para la reflexión de esta noche. La primera frase: padres, perdónalos. Gracias por a los enemigos. Fíjate bien el mensaje de la cruz. Padre, perdónalos. Está extendiendo la gracia para los enemigos. Y lo estamos estudiando esta semana, ¿cierto? En Éxodo 20. Jesús, hoy la lección tocaba de San Mateo en el mensaje del Sermón del Monte. Se nos ha dicho que hay que amar a nuestros amigos y aborrecer ¿a quiénes? A nuestros enemigos. Mas yo os digo que será al revés. Y miren lo interesante. Cuando Jesús expresa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está extendiendo gracia para sus enemigos. La frase número 2, de cierto te digo hoy, le está dando seguridad de salvación al ladrón arrepentido, y por ende se extiende a nosotros. La número 3, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Está Jesús pendiendo de la cruz y sigue teniendo cuidado por los suyos. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Sigue teniendo cuidado por los suyos. Dios mío, su carga espiritual por el pecado. Pecado no se juega. Ya lo expresó en ese texto que anteriormente les comenté. Y cuando dijo: tengo sed, manifestación de su humanidad total. Consumado es, victoria del plan de salvación. Cuando llegaba esta frase, hermano, yo siempre recuerdo a David y Goliat. Ustedes saben que David no pudo pelear con la espada de Saúl, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes esa historia? A mí me encanta 1 Samuel 17, desde la perspectiva del Calvario. Porque dice que cuando a Saúl le dijeron: ahí viene un muchachito que quiere pelear por nosotros, le dijeron: bueno, denle la espada. Y dice que David no podía con la espada de ¿quién? Oiga usted, si no podía con la espada de Saúl, ¿cómo pudo con la de Goliat? Si no pudo con la de Saúl, es como cuando anotas un gol, un touchdown, un jonrón, una picada clavada en el vóley. El deporte que practiques. Me imagino a David
Porque dice de primera de Samuel, en el capítulo 17, que cuando cayó Goliat, corrió hacia él, se le subió, le quitó su espada. Yo no sé cómo hizo para tomar la espada y le despegó la cabeza del cuerpo. Y todavía la toma. ¿Y qué cosa hace? Y la Biblia me da para pensar eso, que brincaba sobre el cuerpo de Goliat. Ese es el consumado es, pues. Ese es el consumado es. Es la expresión más maravillosa que los seres humanos tenemos para decir hemos ganado la victoria. El consumado es, ha sido resuelto el problema del pecado, victoria del plan de salvación. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, una rendición total. Otro elemento que llamó mi atención en el capítulo 78 es el impacto que tuvo el Calvario en dos dimensiones. En el cielo. Lean ustedes por favor San Mateo 27, la porción bíblica que les he sugerido. En el cielo los ángeles vieron confirmado que Dios es amor. Y eso hay que alabarlo. Porque cuando Jesús dijo consumado es y entregó el Espíritu y todo el universo notó que Cristo había vencido al enemigo, los ángeles vieron confirmado que Dios es amor. ¿Y qué pasó en la tierra? ¿Qué pasó en la tierra? El centurión romano confesó verdaderamente, ¿qué cosa? Este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. El ladrón en la cruz recibió esperanza. Y en nosotros, hermanos, ¿cuál es el impacto que el Calvario ha tenido en nosotros? Somos llamados a cargar nuestra cruz. ¿Y a qué cosa? Y a seguirle. Jesús lo dijo. El que quiera venir en pos de mí, ¿cuál es la condición? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay algo que comparto porque me llamó la atención. El Calvario transforma incrédulos, los transforma en creyentes. El Calvario transforma culpables en perdonados. El Calvario hace libre a los esclavos. Y este capítulo cierra con un llamado para nosotros. Nos invita a contemplar constantemente la cruz. Nos invita a contemplar constantemente la cruz, no como un símbolo religioso, como el mayor estímulo para la fidelidad, el amor y la obediencia. Nos invita a comprender que el pecado tiene un costo infinito, Cristo en la cruz, pero también nos invita a vivir una vida transformada por la gracia de Dios. A eso nos invita. Hay algunas conexiones que este evento tiene con algunas doctrinas fundamentales. Las voy a omitir. La cruz, hermanos, es el mensaje más poderoso que el cielo ha dado y el más urgente que la iglesia necesita proclamar. ¿Por qué? Y quiero que vayas a casa con estas tres consideraciones. El Calvario redefine tu valor. El Calvario redefine tu valor. Tú no eres lo que el mundo dice que eres. Eres lo que Cristo pagó por ti. El Calvario redefine nuestro valor. Porque vamos a dejar de vivir bajo la sombra y la mirada del mundo. Y vamos a comenzar a vivir bajo el valor que Dios le dio a tu vida en la cruz del Calvario. Segunda consideración. El Calvario redefine tus luchas. Ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Cristo. Así que vamos a vivir en esta segunda dimensión, porque el Calvario redefine nuestras luchas. No hay problema, no hay necesidad que el Señor no pueda enfrentar en nuestro favor, gracias a la cruz del Calvario. Y número 3, el Calvario redefine tu misión. ¿Por qué?
Porque si Él dio todo por ti, ¿qué estamos dispuestos a dar nosotros por Él? Así que, queridos hermanos, amigos, el Calvario redefine nuestro valor, nuestras luchas y nuestra misión. El Calvario nos llama a vivir una vida de gratitud, santidad y misión. ¿Y sabes por qué? Porque una de las declaraciones del capítulo dice: Cristo fue tratado como nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merecía. Que la gracia maravillosa de Dios nos anime a seguir confiando. Y esas palabras que evoca el himno de la cruz: oh, yo siempre, ¿qué cosa? Amaré esa cruz. No como un símbolo religioso, sino que a través del sacrificio de Cristo, nuestra misión, nuestro valor y nuestras luchas sean redefinidas para Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra.